Ya estamos ahí. Hola gente linda de la página de Acacias Directo al Corazón y este programa que siempre ha tratado de llevar un mensaje positivo a la comunidad. Hoy quiero que hablemos un poco acerca de cómo este tema del alcoholismo y las fiestas navideñas nos afectan muchísimo y afectan a mucha gente en este aspecto. Y vemos cómo hay familias destruidas por este flagelo del alcoholismo, de la drogadicción, de todo esto. Pero antemano quiero contarles que hoy este programa nos lo está patrocinando la empresa Maxi Foto Digital, que hay tanto en Acacias como en Villavicencio. Ya más adelantico les vamos a dar información. Quiero presentarles a dos personas que me están acompañando hoy y que nos pueden colaborar con este tema de estas problemáticas, ya que son personas que han manejado este tema, como lo es Lizeth Quevedo, que trabaja precisamente con el área social y las experiencias en el trabajo de comunidades. Muy buenos días, Lizeth. Buenos días para todos y todas. Muchas gracias, Gloria. Encantada de acompañarlos en esta charla de hoy y en el programa Directo al Corazón que ha llevado pues a tantos oyentes y ha llegado a tantas comunidades, sobre todo en Acacias y sus aledaños. Claro, Lizeth, no solo en Acacias, en muchísimos lugares del mundo. Quiero presentarles también precisamente a Carlos y las experiencias en el trabajo de comunidades. Muy bien, Lizeth. Quiero presentarles también a Carlos González, quien nos acompaña hoy. Él es de Costa Rica y también trabaja con toda esa parte del servicio social y especialmente con el tema de las adicciones y ayuda a las familias y que residen todas estas problemáticas. Hola Carlos, muy buenos días. Muchas gracias, Gloria. Muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes, con toda la audiencia. Un abrazo enorme desde San José, Costa Rica. Y bueno, aquí estoy para servirles. Gracias. Bueno, la idea es que estamos iniciando este nuevo proyecto a través de esta página de Acacias Directo al Corazón para que muchísima gente a nivel nacional, municipal, a nivel mundial, se enteren de que sí hay soluciones, de que sí podemos encontrar ayuda en cuanto a estos temas de las problemáticas del alcohol, en cuanto a estas fiestas navideñas. Entonces, hoy estamos prácticamente haciendo una prueba de cómo funciona todo este sistema operativo, todos estos equipos. Así es de que vamos a tener un tiempo corto, pero muy sustancioso, que es lo importante. Que la gente se empiece a conectar, que empiece a compartir la página y que mucha gente se entere de que sí hay solución en cuanto a toda esta problemática. Así es de que, Carlitos, empecemos cuéntenos cómo nos puede ayudar con esa experiencia suya. Y luego entonces Liz también nos va a comentar. Bueno, ahora decía sobre la problemática del alcoholismo en las fiestas, cómo afecta a la familia, pero el alcoholismo siempre afecta a la familia. Siempre te va a ver afectada, inevitablemente. ¿Por qué? Es simple y sencillamente porque ahí existe un estímulo negativo. Un estímulo negativo de una persona que no es mala. Eso tengo que aclararlo para empezar. El alcohólico no es una persona mala, no es una persona viciosa, es una persona enferma. Y eso es importantísimo, que la gente lo tenga muy claro, para que entonces pueda entender cómo enfrentar esta problemática. Y lo primero es entender que el problema es una enfermedad. Muchas personas tienen problemas para entender el alcoholismo como una enfermedad porque, como decía un miembro de Alcohólicos Anónimos, normalmente vemos el síntoma, que es beber, pero el problema es mucho más grave. El alcoholismo está catalogado como una enfermedad mental, está en la Organización Mundial de la Salud. También he estado leyendo que en los medios médicos
se prefiere utilizar el término síndrome de dependencia alcohólica, porque realmente es lo que te da, es una dependencia, un problema de tipo mental. Entonces, la familia muchas veces cree que no está afectada, y claro que está afectada. También suele la familia creer que cuando esa persona deje de beber, cuando deje de consumir, pues todo se va a arreglar. No es así. Entonces, la familia también necesita ayuda, no solo para enfrentar esta situación del alcoholismo como tal, sino también para superar todos esos efectos negativos que se han producido debido a la convivencia con un enfermo alcohólico. Y esos efectos duran incluso aunque ya no se conviva con el enfermo alcohólico. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. La familia necesita ayuda y porque solo no se puede salir adelante. Se necesita ayuda de otras personas. En mi caso, pues yo también vengo de una familia donde hubo problemas de alcoholismo. Yo soy hijo de un alcohólico, bueno, mi familia es de varios alcohólicos y eso me produjo pues, bastantes problemas. Sin embargo, pues le digo a las personas que nos están escuchando que sí se puede salir adelante, que sí se puede enfrentar esta situación y se puede ser feliz, aunque muchos no lo crean en este momento, a pesar de que haya alcoholismo activo. Es cierto, yo quería agregar algo y es que creo que la particularidad en este caso de nosotros hablando del tema es que en nuestra familia siempre se ha visto el caso del alcoholismo, pero más allá del caso del alcoholismo es cómo no se logra reconocer o cómo el enfermo no logra reconocer y aceptar que tiene esta enfermedad. ¿Sí? Es un caso particular en la familia y cómo cada momento, cada situación que se presenta a través del alcoholismo logra empañar lo que estamos hablando en este momento. Es como una época que todo el mundo está esperando, una época bonita en la cual se quiere compartir en familia, pero el consumo de alcohol excesivo en torno a una familia y en torno a un alcohólico, pues es lo que genera, por ejemplo, las cifras tan altas. Hace 2 años más o menos las cifras en el país fueron de casi 400 homicidios durante la época decembrina y más del 50% se dio durante la época del 24 de diciembre al 1 de enero. Entonces es como una situación bastante crítica que se da así a lo largo de todo el año, pero que se intensifica en época decembrina. Gracias, Liz. Sí, es muy tenaz esta situación, sobre todo que escuchaba a alguien que decía que un trago es mucho, 100 no son suficientes cuando un alcohólico empieza a beber. Y lo más complejo de la familia es la angustia, el desespero, el no saber qué hacer. Y por el no saber qué hacer, lo que hacen es agrandar el problema. Carlos, de verdad que esa experiencia suya es muy importante para que le sigamos hablando a la gente de este tema. Sí, claro. El alcoholismo siempre es un problema. Claro, pero en estas fiestas navideñas, pues, claro, por supuesto, hay un ambiente de fiesta, hay más celebraciones, hay más alcohol. Y entonces, pues, claro, se dispara, ¿verdad? Se disparan estas situaciones tan tristes que decía ahora esta compañera. Y yo recuerdo en la Navidad porque se presentaban muchos problemas en mi casa. Muchos problemas. Es más, yo todavía la Navidad la veo como una mezcla de alegría y tristeza. Cada vez la tristeza estaba haciendo menos, pero por algunos recuerdos que me vienen, que bueno, ya he aprendido a manejar, pero precisamente por eso, porque vivía situaciones pues, bastante dolorosas en mi casa, bueno, y en varios lugares. Entonces, como les digo, esta época de Navidad, pues, a mucha gente le trae muy malos recuerdos, precisamente por eso. He hablado con muchas personas también que provienen de hogares alcohólicos y tienen esas memorias, de esos problemas que se daban, esas peleas, esa violencia. Pero sí se puede salir adelante, eso es lo más importante. Yo eso sí quiero dejar bastante claro. Yo recuerdo, ¿verdad? Que mi papá, pues, como alcohólico que es,
como persona alcohólica, hace muchos años que no bebe, pero cuando estaba en consumo, pues el consumo iba aumentando porque es una enfermedad progresiva. Y cada vez las cosas estaban peor, cada vez estaban peor. Y llegó un punto de la situación que era pues insostenible. Muy, muy, muy sostenible. Se veía el proceso de degradación de mi papá y también toda la familia estaba bastante afectada. ¿Verdad? Todos nos habíamos vuelto nerviosos, completamente. Y yo esperaba la Navidad con esta mezcla de ilusión, pero también había una angustia, porque estaba uno también pensando, ¿y ahora qué va a suceder? ¿Qué irá a pasar? La división familiar se presenta en cada una de esas situaciones. En mi caso, por ejemplo, en la casa ya como desde niños percibíamos que había una división familiar porque uno decía, pues bueno, mi mamá no quiere estar con mi papá el 24 de diciembre y con nosotros porque se sabía que a las 10 de la noche ya estaba, digamos, llevado por el alcohol. Pero sin embargo se intentaba porque era como la fecha especial para los niños. Pero ya el 31 de diciembre, para que eso no sucediera y no tener que vivir lo mismo, cada uno agarraba como para el lado de sus familias. Entonces es un poco también complejo. Y mira que no se da únicamente en la población adulta, sino que creo que la población infantil es la que más se ve afectada en este caso, que en el caso de Carlos lo está comentando desde que era niño y aún a la fecha todavía tiene ciertos recuerdos negativos acerca de la época, que uno intenta, digamos, evadirlos o dejarlos de lado e intentar hacer las cosas y manejar las cosas de una manera distinta, pero igual no es tan fácil. En el trabajo con comunidades, particularmente con población vulnerable, no sé si Carlos sabe, en Colombia estamos estratificados, ¿sí? Entonces hay una estratificación socioeconómica y a veces uno cree que este tipo de problemáticas solo se ven en la población de estrato socioeconómica baja, como 1, 2, 3, y realmente se ve en todas, absolutamente todas las familias. Lo que pasa que también que es un tema de cómo lo manejo, de cómo se ve, de cómo nos ven los demás, y se esconde mucho cuando son, digamos, familias de estrato socioeconómico alto. Sí, Liz, eso es preocupante, pero como siempre, la idea a través de este programa es llevar las buenas noticias. Y Carlos nos cuenta que hay unos grupos muy importantes que ayudan precisamente a las familias y amigos de personas con problemas de alcoholismo, de drogadicción, de todo eso. Casualmente, aquí en Acacías y en Villavicencio también hay unos grupos que se llaman los grupos de familia Alanon Alatín. Me han hecho llegar este directorio, este portafolio. Entonces, darle a entender a la gente que sí hay soluciones, no de pronto, como decía Liz, como que uno trata de oprimir o de guardar y de archivar ahí esas emociones, porque van a hacer mucho daño. Las emociones que no se expresan, que no se exteriorizan, causan muchísimo daño, no solamente psicológico, sino a nivel físico, y vienen todas esas consecuencias porque lo más terrible del alcoholismo es ese contagio familiar. ¿Nos cuenta algo acerca del contagio familiar, Carlos, por favor? Claro que sí. Como decía ahora, pues, lo que existe es un estímulo negativo de parte de esta persona o personas que tienen esta enfermedad del alcoholismo, que de ninguna manera son personas malas. Mucha gente pues se sorprenderá de escuchar esto, pero es así. Pueden investigar en internet sobre la enfermedad del alcoholismo, cómo funciona, y son personas pues, que tienen, como dice la literatura, de alcohólicos anónimos, la mente secuestrada. Y veía en un documental de la Universidad de Navarra que habla sobre las adicciones, que el alcohólico, pues bueno, el adicto en general, lo que sea, está obligado. Hay cambios a nivel cerebral que ya le impiden tomar decisiones, aunque también se puede salir a él. También decía ahora Liz sobre lo de la población vulnerable, los menores de edad, los niños, son los que se ven más afectados. Hay un proverbio africano que dice que cuando dos elefantes pelean, la que sufre la hierba, que la hierba somos los hijos, somos los hijos, somos los que nos vemos afectados. Pero
hay solución, ¿no? Por ejemplo, como dices, existen los grupos de familia ¿no? Que son un derivado de Alcohólicos Anónimos, existen desde 1951 y que están enfocados a ayudar a los familiares de los alcohólicos, ¿verdad? Sean o no miembros de Alcohólicos Anónimos, tengo que aclarar eso. Entonces, ¿qué tipo de ayuda ofrece ALA? Bueno, para empezar, lo que dice, es un lugar seguro donde las personas pueden. Existe un principio de anonimato, de sigilo, que se respeta para que la gente pueda hablar. Porque eso es sano, eso es terapéutico, eso ayuda muchísimo. Hablar en un lugar donde a uno lo van a comprender, donde lo van a ayudar, donde le van a dar apoyo, no lo van a criticar, sino pues que se le va a comprender, se le recibe con mucho cariño. Aparte de que, bueno, siguen el programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, nada más pues que adaptados para los familiares de los alcohólicos, para que, como decía ahora, no solamente sepan cómo enfrentar esa situación de alcoholismo, sino también puedan sanar todas esas heridas que tengan debido a la convivencia con el alcohol. Es un programa de amor, de ayuda mutua, y que ha dado muy buen resultado y está en prácticamente todo el mundo. Se puede entrar a Facebook y buscar información de Al-Anon de sus países, y entonces para poder contactar e ir a una reunión, porque el mejor lugar para conocer cómo funciona Al-Anon, cómo ayudarnos, es una reunión. Es gratuito, como les digo, es confidencial, y pues tampoco le van a tomar datos y van a estar haciendo como una labor de, digamos así, de persecución, de que porque no ha venido, tiene que venir. No, si usted gusta solamente una vez, no tiene ni siquiera que hablar. Entonces, para mí, me parece que son una muy buena alternativa y que ha ayudado a muchísimas personas. Gracias, Carlos. Y sobre todo que en este momento lo positivo que nos ha dejado la pandemia es ver cómo nos podemos a través de estos medios tan maravillosos conectarnos con gente de todo el mundo a través de una reunión de Al-Anon o de Alcohólicos Anónimos para las personas que quieran conocer de qué se trata eso. Entonces vemos que la distancia en realidad no nos separa en cuanto a los kilómetros, nos une el amor al servicio a la comunidad. Agradezco muchísimo a Carlos, está en Costa Rica en este momento, llevan una hora antes que nosotros, o sea, Lizeth se encuentra en Bogotá y hay mucha gente que nos está escuchando tanto en España, en México, y sabemos que muchos se van a conectar después de este en vivo. Muchos dirán, ¿por qué a esta hora? Pero tradicionalmente yo hacía mi programa de radio de 10 a 11 de la mañana y he querido como iniciar respetando ese horario en que la gente ya estaba acostumbrada a conectarse con mi programa, y también porque vemos cómo en algunos lugares, por ejemplo en España en este momento son las 5:30 más o menos de la tarde y hay muchos que se conectan no importa la hora, y estos mensajes sobre todo llegan al alma, llegan a un despertar de conciencia, como ha sido el lema de Casillas Directo al Corazón, con Gloria Barbosa, un despertar de conciencia. Despertar la conciencia que nosotros como familiares no causamos el alcoholismo, no lo podemos controlar y tampoco lo podemos curar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer, Carlos? Sí, bueno, mucha gente cree que puede controlar el alcoholismo de un enfermo alcohólico, que lo puede curar, pero eso no es posible. Pero sí el familiar puede hacer mucho por él, puede sanar, puede aprender sobre el enemigo que no es el alcohol. Eso queda muy claro, el enemigo es el alcoholismo. Aunque mucha gente genera resentimiento con el alcohólico, le cuesta separar la enfermedad del enfermo. Es más, como digo, le cuesta ver el alcoholismo como enfermo. Entonces, conocer sobre la enfermedad del alcoholismo ayuda muchísimo, perdón, muchísimo para poder entonces enfrentarlo. Y el poder, como les digo, hablar, eso es muy importante, eso sana muchísimo. Los grupos de alcohólicos anónimos, de donde se derivan estos grupos, como empezaron con personas hablando, compartiendo, y eso ayuda mucho a sanar. Entonces, la comprensión de la enfermedad, la comprensión del alcohólico, la propia comprensión de cómo
el alcoholismo lo ha afectado a uno, lo ayuda a sanar. E incluso se puede convertir en un estímulo que podría, no hay garantía, pero podría ayudar al alcohólico a buscar su propia recuperación y a los otros miembros de la familia a buscar también su recuperación. Con solo un miembro de la familia, pues que empiece a trabajar este programa. Entonces, pues concentrarse en la propia recuperación es de gran ayuda, por supuesto, para uno, y también se va a convertir uno en un foco de sanación, no un foco de infección, no un foco de sanación para los demás, incluyendo al alcohólico. Si el alcohólico pues, produce un estímulo negativo, una persona que está en recuperación produce un estímulo positivo. Mira que hay una experiencia muy bonita en trabajo con comunidad y es lo que acaba de decir Carlos, que con una sola persona que de la familia, digamos que tenga como la intención de generar un cambio, se vio de manera positiva los resultados. Se hizo una actividad en comunidad vulnerable, donde al momento de hablar con cada una de las familias se identificó que el detonante de los problemas o situaciones de agresiones físicas y verbales había sido el alcohol durante las festividades navideñas. Sin embargo, al otro día de lo sucedido, la persona que había generado, que no es mala, y es lo que ha dicho Carlos, no es una persona mala, sino una persona enferma, no recordaba, no sabía lo que había hecho. Entonces se generaron unos talleres en los cuales se plasmara a través de la mímica, a través del teatro, las situaciones vividas, ¿sí? No había sido un formato inventado, había sido un guión realizado a través de unas experiencias, realizado por los mismos participantes. Y los participantes eran quienes, los hijos, las esposas de o los mismos alcohólicos, ¿sí? Sin saber incluso el papel que le correspondía. Y después de esta actividad, que fue como más una generación de conciencia, se logró, digamos, un manejo distinto. Y ya cuando se ven los resultados, se ven resultados muy positivos a través de estas experiencias. Sí, Liz, es muy bueno tener conocimiento de esto y sobre todo que las familias entiendan lo que decía Liz, que al otro día no se acuerda de nada el alcohólico. Eso se llama una laguna mental. Carlos, ¿nos puede hablar un poco sobre la laguna mental? Claro que sí. Bueno, yo no soy alcohólico, pero he hablado con muchos alcohólicos. Los he escuchado compartir en reuniones abiertas de Alcohólicos Anónimos, que por cierto invito a los presentes a que asistan a estas reuniones abiertas. Tienen abiertas y cerradas son solo para mí. Y es increíble lo que uno aprende de los alcohólicos. ¿Cómo sufren? ¿Cómo sufren? Cualquiera dirá, no sufren, están felices. Véalos bebiendo, se ponen todos contentos, pamparrones. No, es una máscara, hay mucho dolor. Y sobre las lagunas mentales, sí, yo he escuchado muchísimo lo mismo. Y cualquiera diría, no, eso no es cierto. Si se acuerdan, no se acuerdan. Pierden la memoria. Yo es que he estudiado a profundidad alcoholismo, y no soy experto, claro, pero sí me he interesado mucho en el tema general de las adicciones. Y claro, causa estragos en el cerebro, causa estragos, es más, cambia el comportamiento del cerebro, al punto, como decía ahora, de que estas personas ya no pueden dejar de consumir, se ven obligadas a consumir. Por eso ustedes también escucharán historias que les parecerán increíbles de alcohólicos que decían, voy a pasar frente a este bar, pero no voy a entrar. Y de repente están en la es porque ya han perdido el control. Entonces se producen lagunas mentales y he escuchado a varios que dicen que ellos no se acuerdan. Incluso uno cometió un crimen, lo contó, y se quedó asustado porque dijo, pues es que yo no hice nada. Pero efectivamente, pierden totalmente la memoria y yo les creo, ¿verdad? Entonces los invito para que pues, vayan a las reuniones de Alcohólicos Anónimos abiertas, lean sobre alcoholismo en internet y vean lo que es este flagelo. De ninguna manera es algo bonito para el alcohol, es algo terrible, pero es una persona que está atrapada y es demasiado orgulloso como para poder aceptarlo. Cuando decía la laguna mental,
no nos damos cuenta, pero los familiares de los alcohólicos también llegamos a esa laguna mental cuando entramos en la neurosis, en una época de un ataque de ira. Entonces quedamos totalmente enlagunados, porque en un ataque de ira podemos golpear, agredir incluso al alcohólico, provocar esa violencia familiar, porque cuando las familias no saben que la persona cuando esté bajo el influjo del alcohol es peligrosa, porque no es consciente de lo que está haciendo, y nos damos cuenta de muchos casos de abuso sexual, de maltrato infantil, de golpes a la pareja, de incluso de muertes, porque hay canciones incluso de eso, una canción que recuerdo, no sé, creo que se llama La Última Flor, donde él la golpeaba, pero ella nunca quiso denunciarlo, porque ella siempre tenía el sueño y la intención de que él iba a cambiar, pero resulta que él al otro día le llevaba flores, le decía cosas bonitas, y ella volvía y lo perdonaba. Por eso la canción dice La Última Flor, porque cuando él despierta de su alcoholismo, de su laguna mental, está en la cárcel, y lo primero que le dicen es que anoche mató a su mujer, y es algo traumático. Le cuento que la primera vez que escuché esa canción me impactó muchísimo, porque es que esa es una realidad que se vive hoy en el común de las familias. Es que si usted permite, o sea, lo que usted permite se repite. Si usted permite el primer golpe, se va a tener que concientizar de que va a recibir muchos más, y que tal vez cada vez son peores. Tal vez el primero me moreteó el ojo, la cara, el brazo, o tal vez no fue tan grave, pero los próximos tal vez puedan ser muy graves y tal vez mortales. Algo que me impactó muchísimo, ya mucha gente conoce mi historia y sabe que mi esposo desafortunadamente tomó la decisión de suicidarse en el 2008, y que él nunca quiso aceptar que tenía un problema de alcoholismo. De hecho, pues en mi ignorancia en esa época tampoco yo lo podía aceptar, porque había algo que era la negación total. Yo no podía entender cómo él era como normal, porque aquí en Colombia, te cuento, Carlos, que el alcohol es una cultura. Aquí para todas las fiestas hay alcohol, llámese bautizo, primera comunión, matrimonio, simplemente un domingo de shopping, el alcohol es lo primero. Entonces eso es una cultura muy difícil de comprender. Y cuando yo, madre de 3 niñas, me doy cuenta de que si yo sigo permitiendo eso, era el ejemplo que le estaba dando a mis hijas de que podían permitir. Entonces, eso es algo que como mamá, una responsabilidad muy grave. Si tengo un hijo o una hija que está viendo que me golpean, ¿qué tanta responsabilidad tengo yo para que mi hijo en su mente entienda que esa es la clase de amor que yo estoy viviendo? O sea que es normal, porque si nos amamos nos golpeamos. Y no, así no es. Bueno, les cuento que no tenemos tiempo limitado en este momento. Ustedes me dirán el tiempo de ustedes, cuánto podemos alargar esta charla que está tan interesante, y de verdad que vale la pena, porque esto va a quedar ahí grabado en la página de Facebook. Como les decía, Maxipoto nos está patrocinando hoy este programa amablemente. Ya sabemos que encontramos las mejores fotos, estudios, trabajos digitales, impresión digital de gran formato, servicio de revelado desde media hora, fototarjetas y restauraciones, estudios digitales, montajes, fotos para documentos y muchísimas cosas más. Así es de que pueden conectarse, en buscar Maxipoto Digital en Facebook y en todas las redes sociales, para que veamos lo hermosas que son estos trabajos. Invitar a Carlos cuando venga aquí a Colombia, entonces vamos a Maxipoto a tomarnos la foto del recuerdo. Bueno, Carlos, entonces continuamos con este tema. Liz, también es muy interesante todo lo que nos ha dicho. No sé quién quiera aportar, Liz o Carlos. Me siento como una técnica. Bueno, yo quisiera aportar algo sobre el tema de la laguna mental, ahora que lo decías. Uno de los mecanismos de defensa
se desarrollan en un hogar alcohólico es precisamente olvidar. Olvidar. Yo he hablado con personas que están bloqueadas totalmente. Yo estuve hablando con una señora que me decía que no recordaba nada de eso. Ahí veía que, pues, sí, que efectivamente un mecanismo de defensa para evitar esos recuerdos dolorosos es olvidar. O más que olvidar, es ese bloqueo que produce la mente. Entonces hay mucha gente que dice, y le creo, que no recuerda eso. Y es porque fue tan traumática, que entonces, pues, para protegerse caen en eso. No es negación, porque la familia también cae en negación, no querer aceptar el problema. Pero en esos casos, lo que se da ya es un bloqueo. Es un bloqueo. También, bueno, hablando de la negación, que es muy común en los lugares alcohólicos, que no quieren aceptar que existe un problema, que hay como dicen en estos grupos de hablan, un elefante en la sala. El elefante está ahí clarísimo, pero nadie quiere aceptarlo. También existe un problema de confusión, y que está muy relacionado con lo que decías ahora. Este tema del alcohol, del abuso del alcohol, se vuelve una cultura y se llega a pensar que no. Se llega a pensar que es normal. Entonces la gente está confundida y se vuelve permisiva. ¿Por qué? Porque dice, no, pero es que es lo normal. Es más, es hasta deseable. Es hasta deseable. Yo recuerdo una vez que hablaba con una señora que me contaba que ella no podía tener un novio que no bebiera, porque consideraba que no era suficientemente hombre. ¿Verdad? Porque aquí igual existe una gran cultura de licor, de guaro, como decimos acá. Y entonces, pues, que parte de esa cultura era que el hombre tenía que beber hasta emborracharse, hasta embrutecerse. No quiero decir que todos fueran alcohólicos, pero sí se invitaba al abuso, ¿no? Entonces ella decía que no le parecía un hombre que no bebía. Entonces, también hay confusión por eso. Y vuelvo a lo del tema de esa laguna mental. Pues como decía, sí, pues hay gente que pues no le recuerda que hizo esto, lo otro. También un mecanismo de defensa, pienso yo. Y también hay gente, ya me tocó hablar con una persona que así le pasa, bueno, ya he ido recordando, que no se ponía a pensar en su futuro, pues, perdón, en su pasado, ¿verdad? Porque simple y sencillamente no es que no quería, es que no se acordaba. Yo le decía, vamos a revisar tu pasado. No me acuerdo, pero es por lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso también puede suceder. Carlos, lo que pasa es que nuestro cerebro es tan perfecto, pero tan perfecto, que él hace precisamente esos lapsos de amnesia para que esas cosas dolorosas no nos estén repicando ahí en nuestra mente. Entonces vemos cómo cuánta gente olvida totalmente y por qué no querer recordar, porque no queremos sentir dolor. Le tenemos tanto miedo al dolor, pero permanecemos sufriendo. Yo siempre he dicho, y recuerdo ahorita que su merced hablaba de personas que me han contado que prefieren que su esposo beba, porque bebe y se emborracha y se vuelve el bacán, el que pues, da dinerito, chévere, pero para de beber y se vuelve neurótico, amargado, o sea que lo único que hizo fue tapar la botella y, o sea, prefieren que beba y que se vaya, las deje tranquilas, a tener ahí un esposo sobrio, pero que no tiene recuperación. Entonces, es la importancia de buscar esos grupos de autoayuda como lo es Alcohólicos Anónimos y Al-Anon. Y hay otra cosa también, y es que cuando hay como esa pérdida de memoria o esa laguna, hay unos espejos que nos los muestran. Cuando llega ese espejo y es un choque tan fuerte, creo que ahí es cuando se siente, o por lo menos en mi caso, sentí la necesidad de afrontar cada una de las situaciones vividas y de buscar un perdón. Más allá de un perdón a la persona que ocasionó cada una de esas situaciones, un perdón conmigo misma por haber permitido, digamos, de cierta manera que esas situaciones afectaran, y un perdón por no haberle ayudado a buscar ayuda, como por no haber logrado identificar la enfermedad a tiempo. ¿Sí? Y en este momento, digamos, todavía es algo con lo que vivo de no lograr que la persona cercana, la persona, el familiar, se identifique como un alcohólico y permita que se le ayude. Sin embargo, digamos que hay un proceso ya de sanación personal que creo que se transmite y ha servido
digamos que el resultado ha sido bastante bueno. Gracias, Liz. Sí, cuando su merced decía ese espejo, vemos también, me trae a la mente, cuántas personas se divorcian o dejan a su pareja y no hacen ningún proceso de recuperación y vemos que se consigue otro un poquito peor y después deja ese y se consigue otro poquito peor. Entonces no nos damos cuenta que el problema no está afuera, el problema está en nosotros que atraemos, somos seres que vibramos en energía y por lo tanto lo que atraemos es aquello que se identifica con nosotros. Entonces, recuerdo una palabra coloquial que utilizaba una señora y decía, es que para un roto tiene que haber un descosido. Entonces, si hay un vacío emocional en mí, pues lo que atraigo es eso, otro que supuestamente viene a llenarme ese vacío, pero al contrario, viene a mostrarme el espejo de qué es lo que tengo que sanar. También decía Liz, un proceso de perdón. Yo creo que a la primera persona que tenemos que pedirnos perdón es a nosotros mismos y darnos cuenta de que hoy valemos como seres humanos, que somos seres capaces de lograr lo que queramos en la vida, lo que queramos en la vida. Los límites solamente están en la mente, yo lo puedo asegurar, porque desde que tengamos a un poder superior, que para mí es Dios, y tengamos las intenciones, el deseo profundo de lograr las cosas, lo hacemos. Vea, lo estamos manifestando hoy, esta es una realidad. Este era un deseo inmenso que yo tenía de hacer una charla hablando de este tema y qué bendición que se nos ha dado hoy y le agradezco a Carlos por su tiempo, por estar aquí conectado con esta página de Acacias Directo al Corazón, de Alice por su tiempo también y si dentro de 8 días nos pueden acompañar, sería fantástico porque la idea es invitar a una persona de Alcohólicos Anónimos, invitar a una persona de Al-Anon para que comparta esta sala con nosotros y las personas que nos escuchen puedan hacer preguntas, puedan interactuar con nosotros, lo pueden hacer también de una manera privada si no quieren dar a conocer sus nombres o su problemática. Sí, claro. Ahora bien decía lo del tema de afrontar, muy importante. Ay, no, como decía mi mamá, no hacerla de la virtud, esconder la cabeza. Hay que afrontar la situación, hay que aceptar. Yo decía ahorita que en las familias con problemas de alcoholismo se da la negación, pero hay que aceptar que hay un problema y hay que buscar ayuda, y existe ayuda disponible. Entonces, mientras yo niegue, simple y sencillamente no voy a sanar, ¿verdad? Es como que yo en este momento me contagiara, bueno, hablemos de algo muy actual, de COVID-19. Yo ya no tengo COVID-19, no tengo COVID, no hay problemas de COVID. Ya no huelo nada, pero no, y tengo todos los síntomas, pero no. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Igual pasa. Entonces la familia necesita recuperación, necesita ayuda. Yo hablo de los grupos de Álamo, que me parece una muy buena opción, donde se trabaja, por ejemplo, este tema del perdón, de perdonar a los demás, perdonarse a uno mismo, que es muy importante, quitar la culpabilidad que uno puede andar cargando, y se puede convertir en un factor de cambio positivo en la familia, porque si no, más bien va a empeorar las cosas. Y muchos dirán, ¿cómo? ¿Yo puedo empeorar las cosas? Sí, desafortunadamente. En las familias alcohólicas se crea una dinámica enferma, donde todos contribuyen a fortalecer y eternizar el problema del alcoholismo y de la adicción enferma. Es un círculo vicioso. Todos contribuyen. Muchos dirán, no es cierto, no es posible, yo he hecho esto, he hecho lo otro. Pues precisamente porque ha hecho cosas con buenas intenciones, pero erróneas, pues se está fortaleciendo el problema. Entonces puede, si encuentra la guía adecuada, también contribuir a romper con esa dinámica enferma, romper ese equilibrio enfermo que existe. Entonces usted llega, sana usted y puede aportar cambios importantes en su familia. Yo lo he visto, yo lo he visto, pasa con mucha frecuencia, insisto, no hay garantía, pero las probabilidades aumentan bastante. Entonces, también puede darse el caso, y es muy triste, que hay gente alcohólicos, por ejemplo, que busca su recuperación y la familia al no comprenderlos, al no entender al alcohólico y al alcoholismo, se convierten en una piedra de tropiezo, un obstáculo para la recuperación de las personas.
Hay gente que se escandaliza al escuchar esto. Pero es cierto, es cierto. Entonces, buscar ayuda para uno es importantísimo. También le va a ayudar al alcohólico para que podría ser que busque su recuperación y si la busca, pues le puede dar apoyo, no convertirse en un obstáculo, que eso sucede. ¿Verdad? Hay gente que, por ejemplo, ahora decía lo del tema de que esta persona cuando venía entonces era así, asá, y que era mejor, si yo lo escuchaba. Y he escuchado aberraciones como que digan, prefiero que siga bebiendo que siga yendo a las reuniones de alcohólicos anónimos, porque por lo menos antes estaba más. Y eso es terrible. ¿Verdad? Entonces, pues yo invito a las personas a que pues, busquen también ayuda. ¿Verdad? Van a ver beneficiadas y los que están a su alrededor también. ¿No? Carlos, vemos y Liz cómo están los roles, ¿no? Está el rescatador, está ese personaje, por ejemplo, vemos en el caso de muchos hogares, la mamá que se endeuda, la mamá que le permite todo, cuando ya empiezan incluso a sacar las cosas de la casa, a venderlas, a empeñarlas porque hay que consumir alcohol, o empiezan estos roles de rescatadores y es que la cultura también nos ha enseñado que como es mi hijo, o como es mi pariente, o como es mi papá, o como es mi esposo, entonces me echo todas las cargas y las culpas encima y otra cosa que acabo de recordar, esa palabra culpa. A veces muchas de las cosas que se hacen por el sentimiento de culpa, como si fuimos mamás maltratadoras en la infancia y les dimos, mejor dicho, todos los maltratos, tanto físicos como psicológicos, cuando llegamos a una edad y nos damos cuenta que nuestro hijo o nuestro familiar tiene una problemática, queremos solucionarla es como desde el sentimiento de culpa y aliviándole, o sea, permitiéndole, soliviándole las problemáticas. Y como decía Carlos, eso no soluciona, eso agranda el problema. Liz. Sí, estaba recordando algo y es que creo que a veces nos volvemos también como opresores de los sentimientos de estas personas que están enfermas, ¿sí? Puedo decir un conocimiento de causa, pues que había momentos en los cuales, claro, también que es que se daba en torno al alcohol y era como la justificación que yo daba para oprimir ese sentimiento de la persona, y es que o sea, en el momento en el que estaba bajo los efectos del alcohol, afloraba sus sentimientos, ¿sí? O aflora porque aún pasa, llora, pide perdón, pero siempre como antes del proceso de perdón y antes de ese proceso de sanación, yo decía, eso son lágrimas de cocodrilo, eso es porque está ebrio, eso es porque, sí, pero después me di cuenta del error, digamos, de decir miércoles, ¿por qué no darle la oportunidad que hable y escuchar lo que quizá en ese momento puedo enterarme de qué es lo que está pasando, qué es lo que está padeciendo, qué es lo que está viviendo, que lo lleva a que consuma licor en exceso y que cometa tantos errores en medio digamos, del proceso del alcohol o de lo que hace, el efecto que genera el alcohol ya en esta persona, que no logra controlarlo. Carlos, cuando habla de Liz de que no pueda controlarlo, por la experiencia de las personas que nos cuentan, nos damos cuenta que no se trata de querer controlarlo. O mucha gente dice es que no tiene fuerza de voluntad. Y le escuchaba a un mexicano que decía es que la fuerza ni los zapatos entran. Entonces no se trata de fuerza de voluntad, sino de buena voluntad, de querer reconocer que hay una enfermedad, de querer reconocer que hay una problemática y que sí hay ayudas, pero volvemos al mismo tema. A veces nos acostumbramos tanto al dolor, tanto a la enfermedad, que ya la negamos y seguimos. Otras cosas de las culturas y de pronto las creencias. Las creencias que nos han enseñado es que para amar hay que sufrir, es que entre más sufrimos, más rápido llegamos al cielo, o todas estas cosas, entonces nos acostumbramos porque no, entre más yo sufra, pues más posibilidades tengo de llegar al cielo y nos damos cuenta que no es así. Somos seres divinos que estamos creados para amar, para ser felices y sobre todo para servir, para servir. Por eso lo felicito a Carlos por su trabajo que hace allá en Costa Rica
de ayudar a mucha gente, a Liz con lo que ha trabajado ayudando también a estas familias vulnerables, y pues aquí estoy yo también queriendo poner un granito de arena a través de estos programas, de que quede esto ahí guardado en la memoria de la página, de que de pronto algún día alguien entre y escuche esta charla y diga, sí hay solución, sí podemos hacer algo, sí vale la pena cambiar nuestra vida, vale la pena tomar la decisión de hacer cosas mejores. Y lo más importante, estábamos hablando de este proceso en estas fiestas decembrinas, y es hacernos una pregunta: ¿cómo me quiero sentir? ¿Me quiero sentir como la víctima, como la pobrecita, como la que me pasó un huracán por encima y me dejó ahí apachurrada? ¿O me quiero sentir feliz? Porque démonos cuenta que hay muchas personas que quisieron pasar este 2020 y no llegaron. En memoria de ellos, tenemos que, los que estamos aquí vivos, por lo menos vivir con alegría, con armonía, con la esperanza de que yo puedo cambiar la historia si quiero hacerla. ¿Cierto, Carlos? Sí, claro, por supuesto. Eh, Ahora decía lo del tema de sufrir. Si el sufrimiento construye, no vale la pena, pero hay sufrimiento que es totalmente inútil, que más bien destruye. Entonces, hay gente pues que se acostumbra a vivir sufriendo, y como les digo, es un sufrimiento que lejos de edificar causa más problemas. El ser mártir, eso no ayuda para nada. Dicen en los grupos de Álamo que así como un alcohólico llega a depender del alcohol, los familiares pueden llegar a depender del caos, es cierto, llegan a acostumbrarse a vivir mal, porque pues es lo que han conocido. Entonces es su forma de vivir, se vuelven adictos al sufrimiento, y a un sufrimiento, insisto, que no construye, sino que destruye. Y habrá gente que dice, no, pero yo aguanté esto, lo otro, aquí, eso construyó, no, destruyó a usted, destruyó a otras personas a su alrededor. Entonces no funciona, no sirve. Entonces, yo pues sugiero, insisto, buscar ayuda para vivir felices a pesar de esa situación. Mucha gente dirá, no, no, es que no es posible. Sí es posible, sí es posible. Yo veo mucha gente que vive con alcoholismo activo y vive feliz. Yo hace muchos años no convivo con el alcoholismo activo, pero sí estaba muy afectado, y he podido ir saliendo adelante. Y les digo que sí se puede vivir bien, se puede vivir feliz, ya sea que el alcohólico esté bien o no. Pero sí hay que buscar ayuda para uno. Algunos dirán, bueno, yo quiero ayuda para mi ser querido alcohólico, que yo entiendo, es un ser que uno quiere y no desea verlo sufriendo, no es bonito ver a una persona destruyendo, convirtiéndose en una piltrafa humana y quizá llegar hasta la muerte. Pero haga algo por usted y va a ver que también está haciendo algo por esta persona. Pero céntrese en usted. Usted es su prioridad. Ayúdese y va a ver cómo las cosas van a empezar a cambiar para bien. No solo para usted, sino también para los que están a su alrededor. Si los que están a su alrededor no quieren mejorar, bueno, de modo, ¿verdad? Pero por lo menos usted va a estar bien. Y si en algún momento tiene que sufrir, va a ser un sufrimiento constructivo, no destructivo. Gloria, Carlos, si hay algo, por ejemplo, y es que siempre decimos que aprendimos a vivir así. Y yo creo que todos podemos desaprender y aprender nuevamente a vivir de una manera distinta. También el tema del amor propio, si me amo tanto para reconstruirme yo misma, para refortalecerme yo misma, pues tengo cómo aportarle a este alcohólico ya de una manera distinta. Y no con un reproche, no juzgando, sino desde el lado de la posición de yo puedo ayudar para que vayan. Y no se trata tanto de salir del alcoholismo, sino empezar a afrontar cada una de las situaciones que lo han llevado al alcoholismo. Sí, porque si vemos a una persona que está sufriendo del alcoholismo, algo muy importante es vaya y mire la niñez de esa persona. Recuerdo en este momento a un libro del padre Ignacio Ranallaga que decía, si tan solo comprendiéramos, no necesitaríamos perdonar.
Si tan solo comprendiéramos que no nos amaron porque no los amaron a ellos, porque nadie les enseñó a amar, que no nos dieron más nuestros padres porque lo que nos dieron fue más que suficiente con lo que ellos tenían para dar. Entonces ya dejamos de sentirnos víctimas y vamos a buscar ayudas. Hoy puedo sugerirles, hay mucha gente que si no quiere buscar un grupo, por ahora por lo menos tenemos la maravillosa redes sociales, redes como el internet, como Facebook, como YouTube. Busquen a profesionales que hablan del tema. Yo les puedo recomendar al doctor José Carlos Escamilla, que ha sido una persona que para mí, aparte de ser un gran amigo, ha sido una luz increíble en mi vida, en un proceso que he llevado ya bastante tiempito de recuperación de mis emociones, porque si hoy puedo reconocer a quienes más les hice daño fue a mis hijas porque yo me creía la mamá perfecta, psicorrígida, entonces entre más les pegara era que era mejor mamá porque sí les estaba enseñando cómo era que se hacían las cosas bien y resulta que ni siquiera yo sabía cómo hacerlas. Hoy no me puedo llenar de un sentimiento de culpa ni de sentirme, darme látigo. No, yo también estaba enferma. Yo también reconozco que tenía neurosis, que tenía una cantidad de cosas que resolver y que estoy en ese proceso. Por eso busco la ayuda de los profesionales, de los audios, de los libros. Me encanta, por ejemplo, si alguna mamá que nos esté escuchando pueda buscar un libro que se llama Tu hijo, tu espejo, porque aquellas cosas que me molestan de mi hijo son las que yo tengo que sanar. Mi hijo me está diciendo qué parte de mi niñez no tengo ahí atorada, tengo ahí sin sanar y entonces puedo descubrirla. Ya no lo juzgo, ya no la condeno, ya me doy cuenta que es un ser humano, que no somos perfectos y que vale la pena. Bueno, creo que esta charla ha sido tan bonita, tan agradable, el tiempo se nos ha pasado como súper rápido. Si quieres ya para que vayamos cerrando un poco el tema, irnos despidiendo para que quede este espacio. Carlos, podemos el próximo lunes reunirnos nuevamente y dejar es que quiero hacer como un orden en la página de, por ejemplo, los lunes dar este espacio de hablar de este tema, ya de pronto hacer un par de transmisiones a la semana, 2, 3 transmisiones, no sé, de repente salgo algo por ahí diferente, pero sí como entrar en que la gente, por ejemplo, cree la expectativa y el próximo lunes ya se nos puedan unir más personas que nos hagan preguntas, que les podamos aportar de este tema y como les decía, invitar a alguien de Alcohólicos Anónimos y a alguien de Al-Anon. Claro que sí, estoy encantado, sea ayudar a otras personas. Yo, por experiencia propia, sé el flagelo que es descubrir con el alcoholismo, las secuelas que eso deja. Es muy doloroso, afecta el desarrollo como persona. Yo nací en un hogar de ese tipo, pero hay esperanza. Eso es lo que yo quiero decir. Entonces quiero compartir eso con esas personas, que hay esperanza, que se puede salir adelante, que se puede vivir bien. Como decía Liz, lo que yo aprendí lo puedo desaprender. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer durante muchísimo tiempo. Yo por mucho tiempo también estuve leyendo libros de autoayuda, me ayudaron bastante. Ahora, bueno, con esto del internet, que hay tanto material de que uno puede echar mano, pues he visto muchos videos, he escuchado audios que me han ayudado muchísimo también. Entonces invito a las personas para que conozcan el alcoholismo, para que conozcan el alcohólico, cómo les afecta y cómo pueden enfrentar esa situación, cómo pueden sanar, porque sí es posible. Sí es posible. Habrá personas que digan, no, eso no es posible, no, sí es posible. Habrá gente que diga, no, yo no necesito ayuda, que ocupa ayuda es él o él. Yo estoy bien, pero no, usted también necesita ayuda. Entonces, pues claro, yo encantadísimo de aportar mi granito de arena. Yo también he estado trabajando mucho en este tema de ayudar a las personas en esta situación de alcoholismo y otra serie de situaciones. Estoy también desarrollando un proyecto
bueno, yo te había contado que es Renovación CR, que está en Facebook, porque quiero darle una mano a otras personas, ¿verdad? Yo creo que es una responsabilidad de los que hemos salido adelante. Bueno, y todavía estamos en la lucha, porque yo todavía estoy en la lucha, pero es una responsabilidad darle una mano a otras personas, definitivamente. Yo encantadísimo estar aquí otra vez. Gloria, claro que sí, muchas gracias. Y también quería como aclarar que Alanon también presta, digamos, este tipo de asesorías, ayuda, orientación, no solo a los adictos al alcohol, sino a otras adicciones, ¿no? Que también pueden afectar de manera negativa al entorno familiar y al entorno personal. Entonces, nada, pues muchas gracias por la invitación y aceptada, claro. Gracias, Liz. Vemos que hay muchos grupos que han adoptado los mismos 12 pasos, las mismas 12 tradiciones y los 12 conceptos de Alcohólicos Anónimos. Entonces, hay grupos que se llaman adictas a un nombre. Sé que en México lo hay, no sé realmente, en muchos países creo que ya lo hay. Está Neuróticos Anónimos también. Está Deudores Anónimos, porque si nos damos cuenta, el deber también se convierte en una adicción, en una enfermedad, y escuchaba muchísimos testimonios acerca de eso y ellos practican también estos 36 principios. Está también otro grupo que conozco que se llama Dragones Anónimos. Sé que está en México, la verdad no sé si aquí en Colombia exista. Y bueno, no sé, hay muchos más que utilizan los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos de Alcohólicos Anónimos precisamente para enfocarse en una sola problemática para poder ayudarse entre ellos. Porque de repente, claro que las personas que tengan otras problemáticas son bienvenidos a la NON, Alcohólicos Anónimos, porque de repente ahí identifican en qué realmente es lo que están fallando o están sufriendo, y así pues ellos mismos se direccionan al grupo que quieran participar o tener apoyo. Pero claro, ya hasta donde yo sé, todos estos grupos son bienvenidas las personas, como les decía, también a través de Zoom, a través de las redes sociales. Hay muchos grupos donde pueden buscar ayuda, también pueden buscar ayuda en YouTube, en Facebook, a Salvador Valadez. Es uno de los miembros más antiguos de Al-Anon, que tiene bastante experiencia, que nos enseña. Yo personalmente he escuchado muchísimas charlas de Salvador Valadez, de Carlos Escamilla, que lleva a todos estos grupos, porque él es invitado a todos estos grupos. De hecho, también les comparto que cuando estaba en la emisora, transmití un programa que era un aniversario, me permitieron los del grupo Al-Anon, Una luz en la oscuridad de aquí de Casillas, presentar una charla que se llamó Alcoholismo, Contagio Familiar, con el doctor José Carlos Escamilla. Fueron hora y media de transmisión, creo que Liz tuvo la oportunidad de compartir con nosotros, eso fue un en vivo, eso está ahí en la página. Compartir, también hay otros, hay bastantes temas. Con el doctor Escamilla también a través de la emisora hicimos uno que se llamó Los tres gigantes del alma. Entonces vemos que esos gigantes del alma, como la ira, el miedo y el amor, entonces cuando no lo sabemos manejar, pues nos gobiernan, nos arruinan el presente. Y estos grupos también nos enseñan al solo por hoy, sin expectativas, solo por hoy. Y esos lemas, escucha y aprende, por la gracia de Dios. No sé qué lema le llama la atención, Carlos. A mí me ha impactado el solo por hoy. Vivo este día intensamente como si fuera el último y lo disfruto. Si me tocó irme hoy, ya me siento satisfecha. Ya la hice, como es. Viví. Porque lo más terrible es la gente que no vive. Se muere sin haber vivido. Por el miedo a equivocarse, por el miedo a los errores, por el miedo al que dirán. No, el miedo no es mi enemigo, el miedo es mi amigo, el que me está diciendo en qué tengo que prepararme para poder seguir adelante, y no es vencerlo porque es un instinto, es simplemente entender a identificarlo, hacerme mi amigo el miedo, que es el que me está enseñando a ver, bueno, ¿cómo es que voy a trabajar? ¿Qué es lo que tengo que resolver? Carlitos, si quiere, nos vamos ya casi para irnos despidiendo. ¿Cómo es que se llama su página de YouTube para que lo sigamos, para que la gente vea que ahí también usted está trabajando con esa parte?
Sí, bueno, hay cuenta en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Pueden buscar como Renovación CR o Renovación Costa Rica. Ahí les va a aparecer. Entonces, este es un proyecto que también estoy iniciando con la idea pues, de dar apoyo a la gente en diferentes temas. Hoy precisamente vamos a grabar un podcast sobre adicción y familia, junto con una psicóloga, porque como decías ahora, pues este mes es especialmente difícil, ¿verdad? Para los que conviven con alcohólicos. Siempre es difícil, pero este mes es más complicado. De hecho, también escuchaba un audio de un AA costarricense que comparte todos los días sus meditaciones y hablaba sobre específicamente el mes de diciembre. Y sobre el tema del temor, pues no quiero dejar de pasar la oportunidad para decir que yo viví con mucho. Y esa fue una de las principales, si no la principal afectación. Entonces vivía siempre lleno de ese temor a lo que iba a venir, desarrollé ansiedad. Y sin embargo, vivir un día a la vez me ha ayudado mucho. A no estar viendo hacia el futuro qué es lo que va a suceder. Tengo que vivir el ahora, tengo que vivir este momento. Entonces, insisto, si yo pude, yo sé que las demás personas pueden también salir adelante, siempre y cuando estén dispuestas a trabajar. Entonces, hay solución, no hay que desanimarse, se puede salir adelante. Bueno, yo me despido también. Muchas gracias por el tiempo, por la charla, por la compañía, el tema buenísimo. Recordar que pues el primer paso no nos lleva ya a donde queremos, pero nos saca de donde estamos. Entonces sí se puede. El primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás. Es uno de los lemas de Acacias Directo al Corazón. Gracias, Carlos. Un abrazo gigante desde Acacias Meta, Colombia. Liz, un abrazo desde aquí, desde mi corazón. Ya sabe que cuando tenga tiempo viene acá a visitarme al estudio. Carlos también invitadísimo a Colombia, Acacias. Aquí están las puertas abiertas de mi casa para que hagamos muchas cosas bonitas por el bien de la comunidad. Compromiso entonces para dentro de 8 días, para que las personas que se conecten y recordemos, compartamos la página, compartamos este tema de hoy, para que llegue a muchísima más gente. Sé que es un horario complejo para muchas personas, pero lo importante es que queda ahí y lo podemos escuchar, repetir las veces que queramos y compartírselo, así sea vía WhatsApp, vía Messenger, a nuestros familiares y amigos para que sepan que hay soluciones, como dice Carlos, sí hay solución. Tenemos es que poner de nuestra parte, que poner de nuestra intención, y volvía y le decía como antes, ¿cómo me quiero sentir en este diciembre? Gracias, 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 gracias. Gracias.